Muy bien, ahora sí, tenemos teología del ministerio. Vamos a mirar ahí un poco esto. Ya hemos hablado de llamamiento, vocación. El ministerio necesita de la teología y la teología del ministerio, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando desde el comienzo. El ministerio en sentido de servicio, ¿no? Ese es el sentido que estamos planteando acá. El ministro es el principal servidor y da su vida al servicio de Dios y de los hombres. Aquí también hay que darle una aclaración o quizás detenernos un poquito aquí al asunto. Cuando hablamos del ministro como principal servidor, pensamos que su servicio es a Dios, pero también es a los hombres. Y por otro lado, también a veces la iglesia usa porque piensa que está al servicio de ellos. No, está al servicio en el sentido de la iglesia y servicio al prójimo para poder dar la vida. Pero eso no implica que el pastor también tenga su propia tarea y su propia vida privada o sus situaciones propias de familia, ¿no? Que, eh, que juntamente con eso, por supuesto, hace su tarea. Necesitamos también conocer las diferentes disciplinas de la actividad humana, interpretar el contexto de la iglesia y el contexto del mundo en el que se relaciona. El pastor entonces tiene que saber y tener los alcances con respecto a todas estas cosas, ¿no? A qué se dedica, qué cosa, qué tarea es. Ahora hay actividades humanas, trabajos que hoy día han salido que antes no teníamos, ¿no? Y hay algunos trabajos y oficios que han ido desapareciendo en alguna manera, ¿no? Por ejemplo, hace unos años atrás existía una actividad común que era la gente iba a los cines, ¿no? A ir a los estrenos, a las películas, y tenía una serie de cines por todo Lima y todo el Perú. Hoy día los cines están venidos a menos, ¿no? Y no estamos hablando por la pandemia, ¿no? Sino porque ya han cerrado. Los cines principales han ido cerrando, otros se han renovado, se han vuelto pequeñas salas y dan ahí películas escogidas de alguna manera, pero eso ya no es una actividad propia. Antes ir al cine era una cosa fabulosa, ¿no? Hoy día es escaso. ¿Por qué? Porque puedes tener un video, puedes hacerlo en casa y no tienes ninguna dificultad. Y hoy día hay muchas posibilidades, ¿no? Con un proyector o de repente con una pantalla grande, ¿no? Depende de cómo es tu actividad. Eh, no basta, bueno, ese es un área, estoy pensando en otras también, ¿no? ¿No? Que antes había, por ejemplo, el cartero del correo, ¿no? Que trabaja en el correo central, creo que el correo ya ha desaparecido. Hay todavía correo, pero es ahora un servicio privado, pero antes era del Estado, ¿no? Y ahí se daban pues las cartas, las postales, los telegramas, en fin, todo lo que era la forma de comunicación antigua, que de paso era bastante lenta, ¿no? Bueno, no basta con el conocimiento bíblico, necesitamos otras herramientas que nos permitan desarrollar un ministerio con mayor eficacia, ¿no? Y bien necesitamos entonces las herramientas. A esto se le conoce también como, este, digamos, áreas de trabajo interdisciplinario, ¿no? Las tareas interdisciplinarias. El pastor debe hacer cruce, ¿no? Con sus conocimientos bíblicos, con arqueología, sociología, economía, historia, política, psicología, arte, bueno, las áreas que puedan trabajarse de forma interdisciplinaria. La más ligada, por supuesto, al conocimiento bíblico está la historia, la geografía, la arqueología, este, está la antropología, la economía, la historia creo que también hemos mencionado, sí, y bueno, ahora están las ciencias bíblicas también, que es obligatorio, tiene que conocer el pastor o ministro. El ministerio pastoral entonces se entiende como aquello que es inherente al trabajo y a la labor del pastor. Esto es básicamente, ¿no? Ministerio pastoral
es aquello inherente al trabajo de la labor pastoral. Ahí podemos ponerle un concepto ya. Pero abarca todos los ministerios, es decir, es para todos los ministerios que señala Efesios 4:11. O sea, todos los que abarca estos ministerios sería entonces ministerio pastoral. La pastoral es labor central de los ministerios para una buena atención y un cuidado de las personas en sus problemáticas en camino de encontrarse con Dios, pero también en el desarrollo de su discipulado y de su formación para, con el objetivo de que logren crecer a la medida y estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Eso es lo que dice el texto de Efesios, el capítulo 4. La pastoral se realiza en tanto que nos mantenemos fieles al llamado de Dios. Es otro lado también. La fidelidad al llamado de Dios, al llamamiento que Dios nos ha dado para hacer pastoral. El llamamiento debe ser claro y este va acompañado de la vocación. Ya hemos hablado de eso, llamado vocación. Vocación, profesión también, ¿no? Profesión, que tiene que ver con la confesión. El ministerio pastoral trata del pastoreo, el cuidado de las ovejas. El pastor es el que orienta, aconseja en todo aspecto de la vida del creyente. No solamente el pastor se dedica a la área espiritual, así lo hemos reducido su trabajo solamente a los aspectos espirituales de la vida de los creyentes o a las actividades propias de la iglesia, pero hemos dicho que es aconseja en todo aspecto de la vida de creyentes, entonces en el matrimonio, en la familia, los negocios, el trabajo, en las situaciones de cómo se siente, digamos, los momentos que pasa, ¿no? Cada creyente, cada persona en su situación, ¿no? Por otro lado, el fundamento del consejo y el trabajo pastoral es la Biblia, ¿no? La Biblia es el manual, es el fundamento, es la base para desarrollar ministerio pastoral. El ministerio depende del estilo del ministro, pues no existe un patrón ministerial, no vamos a hablar de un modelo de pastor, ¿no? Ya todos vamos a predicar de repente como al estilo Billy Graham, ya, difícil, ¿no? O que seamos todos como Guy Ávila, o como Dante Gebel, o como seguido por ahí otro predicador, ¿no? De esos grandes y famosos, ¿no? Entonces uno piensa, ese modelo debo seguir. No hay ninguno, son estilos diferentes, ¿no? Cada uno tiene su propio estilo, su propia característica, su propia manera de ser, su propio carisma, de alguna manera también, porque uno dice, no, es que tiene que ser carismático para ser pastor, pero para ser pastor lo que tiene que tener es el carisma. ¿Y qué es el carisma? El don, la capacidad para hacer pastoreo. Eso es lo único. Ahora, cómo se manifiesta eso ya son cualidades, características. Algunos son, por ejemplo, muy habladores, otros son bastante callados, otros son muy querendones, y uno piensa que, no, este es mejor pastor. No, el pastor no está en función a qué manifiesta como pastor o cuál es el modelo que uno tiene como pastor, ¿no? A veces tenemos una idea así curiosa. Una vez en una de tantas iglesias por ahí que pastoreé, recuerdo que estaban recibiendo para instalarle como pastor. Y entonces uno de los hermanos que era directivo le dio la palabra y sacó una lista, ¿no? Dijo, bueno, este, eh, el pastor que necesitamos en la iglesia debe ser así. Comenzó a hacer su lista, su característica de cómo era el pastor. Y una serie de cosas que él decía, ¿no? Entonces, dedicado, que debe estar como con el esposo, los hijos, dedicado a la oración, dedicado a la lectura bíblica, que debe hacer visitas a los hermanos, que no debe ser de ganancia deshonesta, que no debe ser rencoroso, que no debe ser perdonador, que no puede ser pendenciero, en fin, una serie de cosas ahí, ¿no?
que siempre esté activo en las tareas del pastor, que sea dinámico, que en fin, que, bueno, este, y una serie de cosas más, ¿no? Una cantidad de cosas puso ahí. Que la esposa del misionero que estaba ahí dijo, bueno, ¿qué cosas quieren? Acá quieren un superhombre, decía, ¿no? ¿No? Porque planteaban, pues, ni siquiera Pablo llegó a tener todas esas cualidades que estaba planteando esa noche el pastor o el hermano con respecto al pastor que querían en la iglesia, ¿no? Y yo no me hice mucho caso del asunto, ¿no? Seguí nomás y gracias a Dios no nos fue mal en la tarea que hicimos. El ministerio pastoral y la tarea pastoral son para la prevención a las situaciones que se puedan presentar. Este es otro elemento también importante dentro del ministerio pastoral, que es la prevención. La pastoral generalmente, el trabajo lo que se hace es ya, ¿cómo llamaríamos? De auxilio. Vamos cuando nos llaman, vamos cuando ya el problema se ha realizado, ya vamos cuando hay un problema, una necesidad. Y entonces ahí hay que llamar al pastor porque tenemos tal necesidad. Pero cuando no hay nada, dice, no necesitamos, así que no es necesaria la presencia de pastor, pero hay que prever, y el ministerio pastoral implica eso, prevención a situaciones que se puedan presentar. Entonces tiene que plantearse, pues, temas en la tarea, las relaciones con los jóvenes, por ejemplo, la situación sexual de los jóvenes, aconsejamiento, eh, la tarea de relaciones entre los matrimonios, ¿no? Las buenas relaciones, son los conflictos que puedan surgir, tratar, hablar de esos temas, ¿no? Es necesario también adelantarse a los problemas y no tratar de buscar soluciones en el momento que se presenta. Pero la característica que tenemos hoy día es pues solucionar problemas del momento. Es la tarea del ministerio tipo bombero, ¿no? El pastor es el bombero. ¿Cuándo llamamos al bombero? Cuando hay fuego, ¿no? Viene el bombero, apaga el fuego y luego se va. Soluciona el problema, ¿no? Entonces, pensamos que ese, ¿no? O como llamar al electricista, o al grafitero, o al que tiene que arreglarme en la casa porque hay una fuga, una situación ahí que hay que arreglar. Esa es la tarea del oficio que le hemos dado, esa característica, pero no es esa sola, no es esa solamente. Hay la necesidad entonces de que se plantee las situaciones o los recurrentes que hay en su localidad. ¿Qué situaciones ocurren ahí? ¿No? Por ejemplo, el asunto de las violaciones, un tema que hay que trabajar. Otro, el asunto con respecto a los abortos. El otro aspecto es con las relaciones de pareja. ¿Cuántos hay de convivientes? ¿Cuántos son casados? Por ejemplo, ahí hay que trabajar en ese aspecto para enfrentar esas situaciones y cómo solucionarlos y darles una buena seguimiento al asunto. Cómo construir, por ejemplo, hogares, cómo construir vida, cómo construir matrimonios, cómo restaurar las relaciones entre padres e hijos. Ya, todo ese tipo de cosas que están ahí, que son parte de la vida cotidiana, que es necesario que el pastor trabaje. La forma del ministerio, entonces, toman el perfil del ministro, por otro lado. Eso es inevitable, ¿no? Ya hemos hecho la característica que cada uno tiene, esa figura le va a dar al ministerio y esa es la forma que va a seguir, ¿no? Y por eso es que uno se ve las características, ¿no? ¿No? El otro día me estaban hablando, por ejemplo, de movimientos grandes, desde las DPM, decían, pero mira, todos hacen esto, son muy obedientes. Sí, le digo, pero eso es ¿por qué? Porque tienen un sistema verticalista, donde la cabeza dice eso y tiene su equipo al que lo ordena y ese equipo hace funcionar a los equipos que le corresponden ahí y cada uno entre cadenas se va dando entonces la orden que sigue de arriba y abajo se operativiza. Todos hacen la labor. Y dice, no, pero son hormiguitas que trabajan bien. No, trabajan siempre porque hay toda una cadena de mando que al final se da en la realidad un trabajo. ¿Por qué? Porque no hay una ruptura, ¿no? En esa cadena de mando,
Si lo hubiera, entonces no llegaría a operativizarse todo, ¿no? Eso es lo que falla en nuestras iglesias hoy día. Bueno, para hacer un trabajo eficaz, el pastor debe ser, por un lado, un siervo, digamos, es un servidor, y siervo con S, por si acaso, porque no es con C. El otro día sacaron ahí este, una figura que me dio risa, sacaron el, bueno, un acercamiento, era el ciervo, casi toda la cara del ciervo, ¿no? La cabeza del ciervo, ya, el animalito, y entonces decía, te bendigo, siervo, decían las palabras, ¿no? Y ponían con C, ¿ya? Y algunos decían, estos, para algunos, este es ser siervo, ¿no? Un animalito con C, ¿no? Un ciervo con C. Pero siervo es con S, porque tiene que ver con servicio, servidor. Básicamente es servidor, por excelencia, ¿no? El pastor es servidor. La iglesia también, todas, debe ser una comunidad de servidores, ¿ya? Pero dentro de esa comunidad de servidores, el que está dedicado a la tarea es el pastor. Y entonces él es el que hace esa tarea de servicio, que no es el único. Tiene que también delegar y hacer que los demás y la iglesia haga también su labor para que así entonces todos en conjunto hagan lo que se llama la diaconía, el servicio, ¿ya? Y este servicio y ese siervo tiene que ver con un corazón sencillo. Sencillo de corazón, o lo que algunos llaman humildad también, ¿no? Humildad, ¿no? Pero no vaya a ser como alguien, me acuerdo, de una hermana hace muchos años ya, en una oportunidad en una iglesia se había estado predicando sobre la humildad, ¿no? Y muy bonito el mensaje sobre la humildad. Entonces esta hermana salió y dijo, en forma sarcástica, claro, lo dijo, ¿no? Y broma, dijo, me, me siento orgullosamente humilde, ¿sí? Me siento orgullosamente humilde, y se reía. Entonces, eh, el humilde nunca se va a sentir orgulloso de ser humilde, ¿no? Es bien difícil. Entonces, si ya se enorgullece de su humildad, ya no es orgulloso, ya no es humilde, ¿no? La humildad tiene que ver con un corazón sencillo, un corazón simple, ¿no? Que no, por un lado, no se deja atropellar, pero tampoco apabulla a la gente, ¿no? O sea, es una persona que puede llegar a los demás, ¿no? Sencillez de corazón. Bondadoso, también está acompañado de la bondad. La bondad tiene que ver, es inherente a lo bueno, ¿no? El que hace lo bueno tiene expresiones de bondad, ¿no? Hace actitudes de bondad, ¿no? Y lo bondadoso no solamente es hacer cosas buenas, en el sentido por ejemplo, hoy pasarle la cenita de la vereda al otro lado, a la otra vereda. Ya, esa es una buena tarea, un buen trabajo, pero eso no te implica ser bondadoso, porque tú puedes ayudar a esa ancianita, ¿ya? Pero luego ir de repente este, a tu negocio y tu negocio puede tener la pesa falsa, ¿no? O las pesas no está bien equilibrada y entonces con eso estás ganando más y estás robando. Entonces ya no hay bondad, ya hay astucia más bien, ¿no? Queriendo ganarle algo más con esa trampa, ¿no? O, entonces la bondad tiene que ver con ir más allá de la maldad, ¿no? Más allá de aquello malo, es romper con eso malo. También de actitud también, la actitud sincera. Siervo tiene que ser de actitud sincera. Eh, la actitud que tenemos es, nosotros pensamos, y yo lo he visto y he tratado de romper con eso también, sin llegar a ser carnal, por supuesto, la idea que algunos piensan que el ser un pastor consagrado, dedicado, es mostrarte como que estás en una nube, ¿no? Así, tan santo que ya no, no mata ni una mosca, ¿no? ¿No? O sea, uy, la santidad que irradia por todas partes, ¿no? ¿No? Pero esa es una forma espiritualoide, religiosa de paso, ¿no?
que hemos aprendido y que creemos que es así, ¿no? Entonces es una forma de hablar. Sí, hermanito, dígame usted, ¿cómo está? ¿No? Algo así. La idea no es a ver quedamente, no, no. El, hay que tener actitud sincera, no hay que hablar así como que, no, tienes que hablar con sinceridad, tienes que ser sin ofender a nadie, por supuesto, sin imponerte, ¿no? Ser es el que sirve y es el que deja sus comodidades. Hoy que está de fama esa figura dentro del coaching cuando hablan de tu zona de confort, ¿dice, no? Tu zona de comodidad, donde tú te sientes bien, aquí está todo chévere, ¿no? Como algunos piensan que así, ¿no? Que el pastorado es como el reino de los cielos, ¿no? Recuerdo que la primera vez que pastoreaba alguien me dijo así, oye, pues, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, me decía. Y yo, ¿qué reino? Y yo, no voy a reinar, la pastoral no es reino, la pastoral es guianza, sí, ¿ya? Y dirección de alguna manera, pero no es estar reinando. El rey que debe reinar es el Señor, finalmente, ¿no? Bueno, y también es un siervo que edifica a otros. Esa es otra tarea importante. Construir vida, que es lo más difícil. Construir vida. Generalmente los seres humanos, no sé por qué, pero nos gusta destruir vidas. A veces fácilmente destruimos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a un esposo, al, al cuñado, a la suegra, a los hermanos, en fin, o al amigo, le hacemos tal cosa, ¿no? O nos aprovechamos. Y eso nos lleva pues a caer, ¿no? A caídas. Hay que edificar a los creyentes, construir vida. Y construir vida tiene que ver con construcción de la palabra, pero construcción también que tiene que ver con el modelo de vida que nosotros tenemos que plantearnos imitando a Cristo para que otros imiten también esa medida de vida. Por otro lado, la tarea de Jesús es el ejemplo para nosotros como pastor. Fíjense, él, el pastor alimenta, el pastor guía, protege, restaura y aplica disciplina. Ahí hay que aclarar un poquito de ese asunto, ¿no? Porque la disciplina uno piensa que es castigo. No estamos hablando de castigo, estamos hablando de corrección, ¿no? Alimentar, guiar, proteger, restaurar y aplicar disciplina son tareas que Jesús realizó. Literalmente Jesús alimentó, ¿no? 5.000 personas. Entonces no solamente le dio de comer, los alimentó con la palabra. Él dijo que la palabra es el pan de vida, ¿no? Y que deberían alimentarse de la palabra, alimentar y también guiar. Él guió. Yo soy el camino, dijo. El guía en el camino. Protege también, ¿no? Yo estaré con vosotros hasta el fin de los días, hasta el fin de los tiempos. Protección en que confiar. Yo he vencido al mundo. La protección que el Señor te da. Restaurar también. La restauración es, vuelve a tu casa y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios. O si no, como cuando el leproso fue sanado y dice, Anda, preséntate ante el sacerdote, ¿no? Para que seas declarado limpio, para que seas declarado puro. Es restauración. Y aplicada disciplina también. La disciplina implica la corrección, ¿no? Cuando le dijo, por ejemplo, a la samaritana, a la mujer que estaba siendo ahí enjuiciada, ya casi iban a apedrear, ¿ya? Y cuando el hijo del que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Se quedó solo con esta mujer y el Señor dice, mira mujer, ¿hay alguien que te condena? Nadie. Bien, yo tampoco. Vete y no peques más. Vete y no pecas. Ahí está la corrección.
¿no? Dios, Jesús corrigiendo, disciplinando, ordenando, ¿no? Entonces aquí hay elementos probatorios, por decirlo así, ¿no? Que Jesús se hizo la tarea pastoral y que es el modelo de pastor por excelencia. Así que Jesús es el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, el que aparece primero en de Pedro 5:4. Es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Está la palabrita, ¿no? En Hebreos 3:1. Nuestra profesión, nuestra vocación, ¿no? Somos vocacionados para servir a Dios, para adorar a Dios. ¿Cómo se adora? Por medio del servicio. Servicio y adoración que están ligados de paso. Son la misma palabra en el hebreo. En el Antiguo Testamento aparece servir y adorar, son la misma, digamos, se traduce, esa misma palabra se puede traducir servicio o adoración. Por ejemplo, cuando Moisés fue ante el faraón y le dice, deja ir a mi pueblo para que sirva a Dios en el desierto. Esto también se puede traducir de esta manera. Deja ir a mi pueblo para que adore a Dios en el desierto, ¿no? Bueno, el Señor le había dicho eso, ¿no? Deja ir a mi pueblo para que me adore, para que me sirva, ¿no? Entonces, ahí vemos entonces servicio y adoración va juntos. Alguien mencionó de esta manera. No hay servicio sin adoración y no hay adoración sin servicio. En la práctica, servimos, pero sin adorar. Y a veces adoramos sin servir. ¿Mm? ¿Cómo se come eso? Es que cuando adoramos muchas veces y estamos en el espíritu, casi tocando el cielo, y uno cree que es la adoración máxima. Ya, pero eso es un momento de alabanza, de oración, correcto. ¿Cuál es la verdadera adoración? Cuando tú bajas de ahí y te enfrentas a tu prójimo o cómo te relaciones con el otro, ahí es donde tienes que adorar al Señor en esas acciones también, ¿o no? O solamente la adoración quedó ahí en ese momento de quietud. ¿No? A eso estoy hablando, de adoración es continua. Yo adoro con mi vida, mi sacrificio, mi vida en sacrificio a Dios. Romanos 12, ¿no? 1 y 2. Romanos nos habla de eso. Es ser de sacrificio a Dios. Nos hemos puesto en sacrificio a Dios, de esa manera adoramos. Y por consecuencia servimos. Así que cuando yo hago algo para mi prójimo, también estoy adorando a Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo? ¿No? Este, vengan por aquí, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre me diste de comer, tuve desnudo y me vestiste, ¿no? Estuve en la cárcel y me visitaste. Y el Señor te le dijo, ¿en qué momento hemos hecho eso? Cuando tú has hecho esto a estos mis pequeños, todo lo que has hecho a estos mis pequeños me lo has hecho a mí. O sea que el servicio también es adoración. El servir a Dios, o sea, el ayudar, es lo que estaba hablando con el hermano Agapito, llevando comida, alimento a los que tienen necesidad. Ahí de esa manera, con esa actitud estás adorando también a Dios, ¿no? Servicio y adoración van juntos, ¿vale? Ahora, entonces nuestra profesión es servir al Señor, ministrar a Dios, haciendo la función pastoral de traer las ovejas al Señor y buscar la que está perdida. Lucas 15, del 1 al 7. Esta es la función del pastor, buscar a las ovejas perdidas, ¿no? Ministrar a Dios trayendo estas ovejas perdidas y de esa manera estás adorando también al Señor, ¿no? Trayendo a la gente a los pies del Señor. Preocupación por el cuidado pastoral, ¿sí? La preocupación tiene que ver con la reconciliación del mundo pecador alejado de Dios. Debe haber una preocupación por eso, hoy más que nunca, ¿no? Que cada hombre perdido venga a Cristo y se salve, que encuentre su salvación, ¿no? La edificación del cuerpo de Cristo es otra preocupación también del pastor, que el cuerpo de Cristo sea edificado, no solamente para que crezca, para que se desarrolle, para que estén gorditas las ovejas, sino para que den también fruto, ¿no? Entonces,
ese fruto redunde en ministerios y en otras ovejas y en que la iglesia se solidifique. Que Cristo sea formado en cada creyente. Es lo que mencionamos, ¿no? De Gálatas, el capítulo 5, creo que es, o 6, cuando Pablo habla de eso, de Cristo sea formado en cada uno. Eso es su preocupación, una preocupación pastoral, ¿no? El cuidado y pastoral de la naturaleza del hombre. El pastor debe conocer a su grey, o debe de tratar de conocerla. Jesús decía que conocía a todos por su nombre, ¿no? ¿No? El pastor conoce a sus ovejas, y las ovejas oyen su voz y le siguen. Esto es importante. En lo posible, el mensaje en el púlpito debe dar la palabra de salud adecuada. Aquí hay que tomar cuidado. No siempre el púlpito puede llenar todas las expectativas y todas las inquietudes de los hermanos. ¿Cuántos posiblemente se quejan y dicen, no, no había palabra de Dios, no llegaba a mí, porque no ha estado de acuerdo a sus expectativas? Pero si uno va con una actitud de escuchar la voz de Dios, va a escuchar la voz de Dios. Por eso el discipulado es muy necesario, es lo central en la labor del pastor. Cómo discipula, cómo saber la tarea para poder alcanzar y saber cuándo es palabra de Dios para mi vida. Y hay muchas formas de discipulado. Muchos pastores han elaborado estrategias de acuerdo al contexto de su labor pastoral. Como hemos dicho, eso ya tiene que ver con el tipo de pastor, ¿no? Por ejemplo, me gusta interesante la dinámica que hace, que he visto últimamente en los trabajos de ministerio. Hay Lucas Ley, creo que lo vi en una oportunidad hace unos años atrás, no mucho, hace un par de años no más creo, y lo vi. ¿Qué dimensión de tarea pastoral tiene para los jóvenes? ¿No? Una capacidad y una experiencia muy interesante de cómo motiva al joven, ¿no? Entonces, su estrategia de cómo llegar por medio de libros, por medio de conferencias. Y él hace un modelo de predicación bastante ligero, que tiene pegado con los jóvenes. Esa vez que lo vi, después se le hizo llamado y casi todos los jóvenes que estaban ahí en la iglesia pues pasaron adelante, ¿no? Todos motivados para servir a Dios. Bueno, no hay que olvidar que, por otro lado, la mejor estrategia de discipulado está en la Biblia, ¿no? La Biblia es el mejor manual de discipulado. La pastoral no se hace atendiendo al alma y al espíritu solamente. Eso ya es una énfasis que siempre hago yo. No debemos hacer dicotomía de la vida del hombre dividiéndolo como es la costumbre de la iglesia. No hay que hacer diferencia entre lo material y espiritual. Es necesaria la ayuda a todo el quehacer del hombre y sus necesidades profundas. Para eso está la labor del pastor. El pastor y la iglesia deben dar un mensaje integral y total. No debe ser un mensaje partido o incompleto. ¿Ah? Aunque ese ha sido el sentido de nuestro mensaje por mucho tiempo, ¿no? No hagas tal cosa porque es mundana, no te dediques a esto porque es mundano, no, esto es pecado, esto es acá, no. Y al final son cuestiones que nosotros le hemos atribuido eso y que no son realmente pecados, ¿no? Entonces, y escuchaba muchos pastores decir, bueno, mira, te vas a ir al mundo, tanto trabajar, ¿ya? Te vas a ir al mundo. El trabajar te va a hacer mundano, no necesariamente, ¿no es cierto? Hay que trabajar porque ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué nos sostenemos? ¿No es cierto? Nuestro sistema económico está hecho de esa manera, ¿no? No todos pues tienen economía sólida o que arreglada, ¿no? Son los pocos, ¿no? La mayoría tiene que, como sea, vérselas para ir a trabajar y eso cuesta, ¿no? Y de seguro que hay cansancio, desgano y a veces te gana de, "Ay, ya no va a la iglesia", pero hay que hacer lo posible para estar ahí. Y Dios te va a bendecir, seguro que sí, cuando haces eso, ¿no? Y vas a descansar después, sí, al día siguiente otra vez tienes la fuerza para hacer tu labor, tu trabajo, ¿no? Porque has estado contacto con Dios, o por lo menos te has ido a casa y has orado, o te has dedicado al Señor, o estás metido y estás consciente de que está el Señor contigo. Y ahí en tu necesidad, en tu carga, en este momento dice, Señor, ay, tengo este cansancio, Señor, ayúdame ahora.
Ayúdame a esforzarme porque todavía me faltan otras cosas que hacer hoy día, ¿no? Dame la fuerza, dame el ánimo, Señor. El pastor y la iglesia deben dar un mensaje integral y total, ¿no es cierto? Muy bien. La Biblia nos da la enseñanza necesaria para preocuparnos de las necesidades materiales, así como del alma y del espíritu. No, por cierto, yo como tengo un poco ese mensaje que tengo el capítulo 3 de Juan, de primera de Juan, tercera de Juan, dice, amado, dice, yo deseo que seas prosperado, ¿no? En todo, así como prospera tu alma, que muchas veces se tergiversa y que prosperidad cree que ve solamente con lo material. Pero ahí dice, quiero que seas próspero en todo, ¿no? Que implica entonces necesidades materiales que también deben ser parte de esa preocupación, ¿no? De nosotros como pastores, como ministros, ¿no? ¿Cuántos de repente en nuestras iglesias se van el día sin comer, sus hijos sin comer? Hay que ver de qué manera proveerles el alimento o que la ayuda que venga de la iglesia de algún modo para poder levantar a esa persona. Y si no tiene forma o no tiene forma ni trabajo o no sabe un oficio, de alguna manera enseñarles algo para que realmente puedan manejarse después y puedan conseguir sus centavos para sostenerse. Porque no todo el tiempo van a estar con el asistencialismo, ¿no? Te voy a dar alimento, alimento así, ¿no? Y se van a acostumbrar a eso. El día que no les dé, se van a enojar, ¿no? Se hay que tener también cuidado de dar, entonces, no el pescado, sino aprender a pescar, ¿no? ¿No? A que sepan cómo manejar eh, 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 la red para pescar y para que cada uno entonces se pueda conseguir su alimento. El cuidado pastoral abarca la intervención de la persona en cuanto a su posición ideológica, política, ¿sí? Su rol en la familia, su participación social en la comunidad. Eh, a veces en esta área, de paso, decimos, no, en lo ideológico, lo político, no hay posturas políticas entre los hermanos, entre las iglesias sí los hay. Cada uno tiene su favoritismo, su punto de vista. Algunos a favor del gobierno, otros en contra del gobierno, otros tomando otra postura, otros otro tipo de postura, otros no alejándose de eso porque no es tema para ellos, pero eso es su posición, ¿no? Entonces, también hay necesidad de cuidado en eso, ¿no? Para que se vaya ordenando, no sé, no le estamos diciendo que se obliga a pensar políticamente como el pastor, no. Tiene sus propias ideas, el pastor debe respetar, pero también hay que decirle cuidado, cuidado porque no vayas a hacer alguna cosa no ética o algo que no es correcto eh, solamente porque estás haciendo o porque has optado por una posición política. No, hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Para que se pueda corregir y no vaya a hacer algo que no es evangélico, que no es bíblico. El rol de familia también, que se cumpla adecuadamente, ¿no? Y la participación en la comunidad, que hoy día ya creo que sí se hace. Antiguamente, me acuerdo de mis tiempos, era imposible, o no se veía eso, que un hermano esté participando directivo dentro de las juntas vecinales o dentro del grupo, se veía, ¿no? Eso, cosas mundanas, decía. Pero de repente este grupo de la comunidad o el comité está dedicado al bien de, de su barrio, ¿no? Del cuidado, de salud, de guardianía, de seguridad, ¿no? Para que no haya enemigos ajenos por ahí nos visiten, ¿no? Entonces ahí hay que tener la forma de ver cómo y la voz de creyente también debe ser buena para esas actividades como comunidad. Por otro lado, el Nuevo Testamento es nuestro referente para ver el ministerio. Entre los seguidores de Jesús había muchos debates y controversias en cuanto al liderazgo. Pedro, Juan, Pablo y los demás apóstoles fueron líderes que atendieron y dieron respuestas y soluciones a los debates surgidos. Los apóstoles nombraron ancianos de paso, también están para eso, para ordenar. Hechos 6:2, Tito 1:5-9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y pusieses obispo, ¿sí? Para que pongas
sobrevedores, porque pongan pastores. Funciones de los ancianos: gobernar la iglesia, supervisar la obra de Dios, mantener la pureza espiritual y realizar el ministerio de la palabra. En algún modo, el anciano también es un ministro, ¿no? Y en la iglesia había los siguientes oficiales. Así que la iglesia, estamos hablando del Nuevo Testamento: los ancianos, que son los presbíteros o pastores; los obispos, episcopos, supervisores, sobrevedores, que también son pastores, y deberíamos mantener eso igual; y los diáconos como ministros servidores o ministradores, que también, de alguna manera, son parte de la pastoral, ¿no? Entonces, estos oficiales, entonces, hacen función pastoral en diferentes áreas, ¿no? En cuanto al ministerio de la palabra, estaban los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y aquí está la clave de por qué. Creo que mencioné ahí, y es parte del texto de Efesios 4, después del 11, dice: para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí surge una pregunta, ¿no? Si el pastor hace la labor pastoral, ministerial, dedicado a las tareas que son inherentes a la iglesia y a su comunidad, entonces, ¿qué es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? ¿Quiénes son los que hacen el ministerio? ¿Solo será el pastor el que hace el ministerio? ¿Cómo resolveríamos esa pregunta? ¿Solo el pastor es el único que debe hacer ministerio? ¿La iglesia qué debe hacer en todo caso? ¿Respaldar el ministerio del pastor? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué idea tienen sobre el asunto? A ver. En la comunidad de los creyentes, ¿quién es el que hace la obra del ministerio? ¿El ministro oficial, dedicado, ordenado, o es la iglesia? ¿Mm? ¿Es la iglesia o es el ministro? A ver, ¿cuál es? Era la pregunta, pastor. ¿Mm? Sí, la pregunta está ahí, ¿no? ¿Quién es el que hace el ministerio? ¿El pastor es el único que hace el ministerio o lo hace la iglesia? La iglesia. Según este texto de la iglesia, por eso es que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están para perfeccionar a los santos, a los miembros de la iglesia, para la obra del ministerio. O sea, la iglesia es la dedicada a hacer el ministerio. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son para edificar, para formar. No, su ministerio, en alguna manera, es formar a otros para que otros hagan el servicio a Dios, para que otros sirvan a Dios y para que de esa manera se reproduzcan, ¿no? Entonces, para que los santos estén en la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe cuándo se edifica una iglesia? Cuando toda la iglesia está haciendo su ministerio. Cuando la iglesia entiende cuál es el ministerio al cual Dios lo ha llamado, entonces esa iglesia encuentra su edificación, comienza a madurar. Mientras no han entendido lo que es el ministerio propio de la iglesia, y solamente dice de esta manera, ¿no? Bueno, pues el pastor que se dedica a hacer la obra, pues para eso está él, para predicar, para enseñar, él debe hacer la tarea. Nosotros solamente tenemos que recibir. He escuchado eso, ¿eh? Iglesias que
que asumen esa posición, ¿no? Bastante sumisa y pasiva, ¿no? Hay una acción pasiva y no activa, ¿ya? En medio del activismo que tenemos, al final, el liderazgo hace actividad, pero la iglesia en general, la iglesia está siempre ahí, quieta, quieta dependiendo de que si lo jalan por aquí o lo jalan por allá, ¿no? Pero si la iglesia supiera su ministerio, cada uno con los dones que tiene, produciría su tarea y haría multiplicar la cosa de tal manera que la iglesia pudiera alcanzar, ¿no? Los requerimientos, los objetivos que tiene en evangelización, en desarrollo, en discipulado, en formación de liderazgo, en formación de ministerios. Creo que si la iglesia entiende esto y que hay que darle paso a que estos ministerios de la palabra nos edifiquen para que nos pongan aptos para el ministerio y entonces de esa manera podemos hacer la obra de Dios. Porque todos tenemos que hacer la obra de Dios, ¿no? No es un Pastor, sector. Sí. Pastor Sánchez, quería comentar algo, ¿no? Respecto a lo que estaba mencionando. Creo Mm. que, bueno, estamos hablando de nuestra iglesia, ¿no? La iglesia evangélica. Creo que Sí, en tenemos un poco general. el sesgo de catolicismo todavía, de ver al clero como que si fuera los que deberían asumir el papel profético, el papel de liderazgo, ¿no? ¿No? O el Ujú. papel de ser iglesia, ¿no? Dirigir la iglesia. Si bien tenemos un cuerpo de gobernantes, el concepto de que habló Lutero, el sacerdocio de los santos, nos llega a nosotros también. Nosotros somos Ujú. responsables de fomentar ese trabajo que no le corresponde solamente a nuestro pastor, sino a nosotros, de Ah, sí. poder ser esos mensajeros, ser esos aportantes, ser los que fomentan y forman también la iglesia, ¿no? Y es algo Ah, sí. que no se tiene muy claro o entendido. Y como usted decía, ¿no? ¿De quién depende? Yo creo que depende mucho de los pastores que infundan este Ajá. tipo de pensamiento. Y Ujú. bueno, nos dejemos un poco, ¿no? De mezquindades, creyendo que nosotros como pastores somos los que tenemos la última palabra. Más bien la iglesia es la que debe llevar a cabo ese trabajo Total. misional el cual Jesús nos ha llamado a hacer, ¿no? Y creo Muy que bien. depende de los pastores, mucho depende de la iglesia que Ujú. entienda su rol como Sí. iglesia, ¿no? Sí, por eso la teología pastoral te lleva justamente a eso, ¿no? A tener una visión de qué cosa es la verdadera función que debemos hacer como pastores, que es edificar a la iglesia para que la iglesia trabaje. Ellos son los que tienen que hacer la tarea, porque si nosotros solamente hiciéramos tarea de estos cuatro o cinco, ¿no? Y lo refiriéramos a ellos son el centro. Y hoy día tenemos eso, ¿no? O sea, esa tradición católica que todavía sigue en muchas áreas de la iglesia, y que no nos permite edificar y concretar una iglesia de carácter y de identidad reformada y protestante, ¿no? Eso que tú has mencionado, el ministerio universal de los santos, el sacerdocio universal de los creyentes, no está funcionando ahorita. Ahí son pocas las iglesias que plantean ese elemento y que enseñan de esa manera al creyente a que sepa que él también tiene que realizar el sacerdocio de los creyentes, que la iglesia. La iglesia es un cuerpo de sacerdotes, un reino de sacerdotes, ¿no? Y podemos interceder y plantearnos, somos ministros, vuelvo a repetir en esa categoría, que claro, por cuestión de la organización tenemos una credencial o alguien que está ordenado para ser alto para esto, pero es para edificar a los que tienen que hacer el ministerio, que es la iglesia. Si esto lo hiciéramos, yo cuando estuviste este pasaje de Efesios, dije, esto es una bomba, pero no lo hacemos pues. Ahí está nuestra dolencia y también después nuestra pena cuando a un pastor le sufrimos, ay, pero nuestros hermanos que no entienden, que le decimos esto, lo otro, es que los estamos jalando, pues tratando, y que se han acostumbrado a que le hagan eso, que lo jale. Pero si tú comienzas a hacer que la iglesia comience a trabajar, a hacer
hacer la función del trabajo ministerial, creo que la iglesia va a aprender, entonces se va a hacer mucho más fácil hacer la labor, ¿no? Porque todos entienden que están llamados para esta tarea. Así que el cuidado de las congregaciones es la función principal de los ancianos. Que ahí está, en el Pedro 5, 1 4. Todos los ancianos, es decir, todos los pastores. Y la función del diácono era de apoyo y servicio a la comunidad. Filipenses 1:1 y Timoteo 3:1 al 8. Entonces todos somos diáconos. Todos que ser diaconía. La iglesia tiene que ser un cuerpo diaconal de servicio, ¿no? Y un cuerpo ministerial, ¿no? De pastores, de sacerdotes, que hacen su labor para alcanzar a la gente en sus necesidades y edificarlos para hacer realidad el reino de Dios en sus vidas, ¿no? Creo que por ahí está el alcance del asunto. Vamos a detenernos aquí y ya vamos a dejarlo para la próxima semana algunos otros conceptos para ir ampliando un poco más estos detalles, ¿ya? Más bien vamos a trabajar aquí algunos elementos. A ver, creo, este material que tengo por aquí es el de trabajo pastoral. A ver si lo podemos ver aquí un momentito. Esto está saliendo, trabajo pastoral, está saliendo en esto. El equipo de Juan Cano aparece, ya. Este trabajito, aquí, este es un material interesante y ya se los he dado a ustedes también para que ustedes puedan leerlo. Ahí está hablando fundamentalmente del trabajo pastoral, el trabajo pastoral de las necesidades humanas, la necesidad del trabajo pastoral, la metodología y planificación del trabajo pastoral, ¿no? Desde la perspectiva del ministerio y de que somos sacerdotes, tenemos el sacerdocio universal de los creyentes como iglesia. Es un librito pequeño que es muy bueno para trabajar este aspecto, ¿ya? Pero no solamente está este libro, está, entiendo que tengo, a ver, acá tengo, bueno, este es otro libro que vamos a agotar en el ministerio, lo vamos a ver en su momento también cuánto hay desgaste en el ministerio, hay el estrés, ¿no? La presión, que a veces nos puede ganar, que también se presenta en el ministerio. Este es un libro interesante, que lastimosamente el mundo hispano no ha sacado de nuevo, la Casa Bautista no lo ha sacado, ¿ya? Pero a mí me parece que es interesante que afronta y ve la realidad también del conflicto de cómo el pastor también se ve solo y abrumado frente a la tarea que él debe de realizar, ¿no? Ese es un trabajo que hay que asumir. Ahora, dentro del material que ustedes tienen aquí de ¿cómo puede ser? Las imágenes pastorales en la Biblia de César Carguachín, ese es un trabajo que ustedes tienen que realizar, ¿ya? Para ir, no hemos tocado esa parte y necesitamos plantearnos esto. Imágenes, entonces, acá creo que va a aparecer imágenes. Ajá. Ya. Ahí está, se ve esto. Imágenes pastorales en la Biblia. Está ahí, sale la proyección en el PPT. Ese es el material. Aquí está, es un recopilado de un artículo, un trabajo de investigación y sale como artículo. Acá está el abstract y acá está todos los detalles del trabajo, ¿eh? Imágenes pastorales en el contexto sociopolítico y religioso mayor de la Biblia, ¿ya? Después aparece imágenes pastorales en el Antiguo Testamento, ¿no? Imágenes pastorales en el judaísmo tardío, ¿ya? Luego imágenes pastorales en el Nuevo Testamento, ¿no? Y así va trabajando sección por sección el texto de cómo es el desarrollo de la pastoral en cada parte, ¿no? Entonces, es la lectura que ustedes tienen que realizar para la próxima semana, ¿ya? Hacen un informe de este trabajito, ¿ya? Me lo escriben, por favor, ¿ya? Entonces, este va a ser el primero. Después ya en el siguiente va a ser eh,
En lo que el plan estratégico es el plan de Dios, de Federic lo va a hacer para la cuarta semana. Entonces, para la segunda semana, imágenes pastorales en la Biblia. Y ustedes lo tienen en su material, ¿ya? Yo les mandé a ustedes, a ver, a dónde está. Um, Pastor, ¿cuántas páginas? ¿Todo? ¿Cuántos? sí, todo hay que leer. Ah, Sí, no, no es mucho, no es mucho, pero hay que leer de todas maneras, ¿no? Ah, acá está. Ya. Acá, por ejemplo, este es el reconte consejero para la segunda semana, ¿no? Acá este es para, no, imágenes pastorales para la próxima semana. Y este del rincón de consejero o un plan estratégico es plan de Dios, eso es para la cuarta semana, ¿ya? Después de eso hay el libro, es El pastor como consejero de Pablo Pop. Ese sí es el último que les he enviado ahora. Está acá, Pablo Pop. Ya estás otra vez jugando en Fortines. Ya. Y luego de eso, el libro de Agotados en el Ministerio. Este es el último de la lectura que vamos a realizar. Ya. Y este de aquí, Teología Pastoral, es el que nos vamos a guiar. Con eso vamos a hacer trabajo en clase. ¿Ya? Muy bien, eso es todo lo que podemos comentar ahora. ¿Ya? Y quiero más bien eh, mencionar, a ver cómo con esto lo voy quitando. Ahí está, ya. Muy bien. Bueno, ¿qué les ha parecido ahorita la tarea? Creo que nos está desafiando, ¿no? Esperamos que al final de la clase podamos ya definirnos bien con este aspecto y sobre todo no tratar de buscar cambios rápidos en nuestras congregaciones, no se trata de eso, ni tampoco hacer, tratar de causar en la situación, no, sino que nos motivemos a cambios, ¿no? A que seamos agentes de cambio, de transformación, de que poder anhelar, no solamente anhelar, yo sé que todos anhelamos tener una obra mejor, que la iglesia esté mejor, que el trabajo vaya mejor, que vaya avanzando. Pero es un ideal muy bonito que cuando nos confrontamos con nuestra realidad nos frustramos, porque a veces no podemos hacerlo. No vamos a cambiar nosotros las cosas, es el Señor a través de nosotros que puede hacerlo, ¿ya? Pero entendiendo nuestra propia situación y dejar que por medio de los medios que Él quiera, podamos entonces hacer un poco, como un granito de arena, podamos hacer el cambio para que la cosa avance, pues por lo menos dentro de esto haya lo que algunos quieren, ¿no? Un avivamiento, ¿no? Un regreso de la iglesia a la tarea que le corresponde, ¿ya? Esa es nuestra inquietud, no es otra cosa. Y si podemos hacer esto que puede trabajar en ustedes, a veces uno piensa, bueno, ustedes son 4, no son mucho, no se puede hacer mucho, pero bueno, se puede hacer cuando uno va sembrando poco a poco esto y ustedes pueden reproducirlo en otros también y creo que eso se puede hacer en cadena y la iglesia va a ser la beneficiada de alguna manera, ¿ya? Muy bien, hermanos, gracias por todo esta noche, por esta bendición de compartir esta tarea y, por supuesto, la otra tarea que es del consejo, ¿no? El pastor básicamente consejero, el pastor que está anhelando, amando, queriendo, cuidando a sus ovejas. Eso es una labor muy hermosa que necesitamos poner en nuestro corazón. Y si eso Dios ha puesto en el corazón, en buena hora. Dios hará eso en su momento y le dará el lugar. Y ahí quizás acordar esta cosa. De repente el tiempo, las actividades a veces lo tornan a uno y uno comienza a hacer las mismas cosas que ha estado haciéndose siempre en la iglesia, porque nos obligan de alguna manera o porque vemos una situación así. Pero creo que poquito a poco las cosas van cambiando. Dice que alguien por ahí decía que una gota que va cayendo en la piedra. Una gota no rompe la piedra, pero las gotas que van cayendo lentamente pueden horadar una piedra, ¿no? O sea que hay que insistir, hay que seguir.
no doblegarnos a hacer que el servicio a Dios sea eficiente y que Dios nos utilice de buena manera. Amén. Muy bien, hermano. Ahora sí, hasta la próxima semana, ¿ya? Y esperamos con este desafío vayamos también orando por la gente, por la iglesia y por el tiempo del coronavirus, ¿no? Para que vayan las cosas mejor.